Hola, en este vídeo vamos a ver algunas de las señales básicas más importantes, así como los parámetros que nos pueden permitir caracterizarlas. La señal más sencilla que nos podemos encontrar es la señal continua. La señal continua tiene un valor constante a lo largo del tiempo y su expresión es tan sencilla como esta. Esta señal continua la podemos tener, por ejemplo, en los cargadores de los móviles o en cualquier tipo de alimentador y en las pilas y en las baterías. Muy parecida a la señal continua, tenemos la señal escalón. La señal escalón comienza teniendo un valor 0 hasta que llega a un determinado instante de tiempo donde cambia drásticamente al valor 1 y continúa en ese estado de forma constante. En estas señales podemos definir el concepto de amplitud, y para definir el concepto de amplitud primero vamos a diferenciar entre señales unipolares y señales bipolares. Una señal unipolar es aquella en la que los valores están a un lado del valor de referencia. O bien todos los valores son positivos, o bien todos los valores son negativos, considerando la referencia como el valor 0. En ellas, la amplitud es la diferencia entre el valor máximo y el valor de referencia. Una señal bipolar es una señal en la que los valores instantáneos están a ambos lados de la referencia y por tanto tiene valores positivos y negativos. En este caso, la amplitud la definimos en las señales bipolares como la diferencia entre el valor máximo y el valor medio. En la imagen tenemos la expresión de la señal escalón. La señal escalón se utiliza a menudo en el análisis de la respuesta de los sistemas de control. Muy parecida a la señal escalón está la señal pulso. La señal pulso tiene valores 0 en todo tiempo, excepto en un intervalo alrededor de un instante de tiempo t sub 0. En ese intervalo de ancho tau, que llamamos ancho de pulso, la señal toma un valor constante A, que es la que llamamos amplitud. La amplitud del ancho de pulso y el tiempo t sub 0 se colocan en la expresión de esta señal de esta manera. Derivada de la señal pulso tenemos la señal impulso. Realmente la señal impulso es un pulso que tiene un ancho delta y que tiene una amplitud 1 partido por delta, lo que hará una superficie de la unidad 1. Esta señal impulso se considera cuando la delta tiende a 0, es decir, que idealmente tendría un ancho de pulso infinitamente pequeño y una amplitud infinita, o tendiendo a infinito. Esta señal, que es una señal ideal, se utiliza en la respuesta impulsional, respuestas de los sistemas lineales. Y además se utiliza también en el modelo de conversión analógico-digital para la toma de muestras de señales continuas. Otra señal también básica es la señal cuadrada o también llamada tren de pulsos. Esta es una sucesión de pulsos, en este caso positivos y negativos. En las señales cuadradas podemos definir la amplitud como la diferencia entre el valor medio y el valor máximo, y el periodo,
que el periodo es el intervalo de tiempo entre dos repeticiones de la señal. Aquí tenemos un ejemplo de periodo, de señal periódica, y este es el periodo de un tren de pulsos. Las señales cuadradas o trenes de pulsos se utilizan para la sincronización de los sistemas digitales. Otro parámetro que aparece en el caso de la señal cuadrada es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es el porcentaje de tiempo en el periodo que la señal toma un valor positivo respecto de la referencia. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclo de trabajo del 20% y aquí un ejemplo de un ciclo de trabajo del 60%. La siguiente señal es la señal triangular, con incrementos y decrementos de la señal de forma gradual. En ella se define evidentemente la amplitud y el periodo, y de ellas, de las señales triangulares, una de las más interesantes es la señal en diente de sierra. La señal diente de sierra es una onda triangular en la que la subida, o bien la bajada en este caso, es una bajada abrupta. Estas señales se utilizan mucho en los sistemas de visualización para hacer el barrido de cada una de las líneas de una imagen. La última que vamos a ver es la señal senoidal, y es la más compleja de todos y también a su vez la más importante. La señal sinusoidal se puede modelar a partir de el seno del ángulo que forma un vector respecto del eje horizontal, moviéndose ese vector con una velocidad angular omega. A partir del seno de ese ángulo, de la evolución de ese ángulo phi, se configura la señal senoidal que tenemos en la figura. En esta señal senoidal podemos definir la amplitud como la diferencia entre el valor máximo y el valor de referencia, la señal de pico a pico como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, el periodo y una serie de parámetros también derivados y que también son muy importantes en el caso de las señales senoidales, como son la frecuencia es la inversa del periodo, la frecuencia angular, que es esa velocidad con la que está girando el vector alrededor del origen y respecto del eje horizontal, y la fase, que la fase es el ángulo inicial que tiene ese vector en el instante t igual a 0. La frecuencia se da en hercios, la fase se da en radianes, el periodo en unidades de tiempo, en segundos. Tomando como ejemplo la señal senoidal, definimos el valor medio como el promedio de los valores instantáneos en un determinado intervalo de tiempo. En una señal senoidal que centramos en el valor v igual a 0, el valor medio de un periodo es 0 también, ya que se compensarían los intervalos negativos, el intervalo negativo con el intervalo positivo. Otro parámetro muy importante, sobre todo en las señales senoidales, es el valor eficaz. El valor eficaz tiene la expresión que vemos en la figura y es muy importante por dos razones. La primera, porque los voltímetros y los amperímetros miden tensión eficaz y corriente eficaz respectivamente, y son los instrumentos que nosotros vamos a tener en el laboratorio. Por su parte, también el valor eficaz es importante porque
equivale a una tensión continua que provocaría la misma disipación de potencia en una resistencia. En una señal senoidal, el valor eficaz viene dado por el valor de amplitud dividido por la raíz de 2.